Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a proseguir con este video de la unidad 2, ¿vale? Exactamente la unidad 2 que hemos titulado Introducción a los riesgos naturales y geológicos. Y vamos a seguir desarrollando lo que sería el tema 1, ¿ok? El tema 1 que son inundaciones, sismos y movimientos de masa, ¿vale? Específicamente hay 3 subcontenidos. El 1.1, que es inundaciones y flujo de lodo. El 1.2 es sismos y fenómenos relacionados. Y el 1.3 es deslizamientos y su ciencia. Vale, entonces vamos a ir desarrollándolo poco a poco a través que veamos cada uno de los videos. Vamos a comenzar hoy con inundaciones y flujos de lodo. Bien, entonces antes de ir al material, empezar a discutir el material, acuérdense, simplemente quisiera compartir con ustedes el sílabo de la asignatura para que lo podamos ver. Aquí en el sílabo, si nos vamos a la parte de la semana 3, como habíamos dicho, en la semana 3 tenemos, entonces, esta unidad, ¿ok? El inicio de esta unidad que es Introducción a los riesgos naturales y geológicos, ¿vale? Y a través del tema 1, inundaciones, sismos y movimientos de masa, ¿ok? Esto es lo que nos toca desarrollar durante toda esta semana. Recuerden que al final de esta semana 3 tenemos nuestra primera evaluación escrita, ¿vale? Aquí aparece nuestra primera evaluación escrita al final de la semana 3, ¿vale? Entonces, lo que veamos hasta este tema lo vamos a evaluar en esa evaluación escrita. Bien. Bien, vamos entonces a la presentación. Perdón. Perdón. Vale, bien, vamos a ponerlo en formato presentación. Y aquí, vale, entonces hemos dicho que vamos a comenzar a discutir ciertos aspectos teóricos que de alguna u otra manera hemos venido adelantándonos, ¿no? Lo hemos visto de alguna otra manera, pero ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a hablar del tema de lo que son la introducción a riesgos naturales y geológicos, específicamente lo que es inundaciones y flujo de lodo, sismos y fenómenos relacionados, y deslizamientos y subsidencia durante toda esta semana. Bien, entonces, vale, antes de comenzar con las láminas, fíjense lo que dice esta idea, ¿ok? Lo que dice es que los procesos que han formado la Tierra actúan continuamente sobre o debajo de su superficie. Bien, esto es un poco de decir lo que es la geodinámica externa y la geodinámica interna, ¿ok? Ellos son los procesos que han formado la Tierra y actúan continuamente y seguirán actuando continuamente. ¿Para qué quiero resaltar esto? Bueno, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos eliminar los fenómenos geológicos, ¿ok? Sobre todo los que no estamos relacionados con la geociencia, las personas que no están relacionadas con la geociencia, pensamos que podemos eliminar lo que son los fenómenos geológicos. Para el caso más extremo, pensamos que podríamos eliminar los sismos, ¿vale? Nosotros como geocientistas debemos hacerle entender a la sociedad que los sismos son un fenómeno natural que han ayudado a la conformación de nuestro planeta Tierra y que inclusive los sismos tienen, digamos, su objetivo de ocurrir, ¿ok? Su objetivo de ocurrir y que son necesarios de que ocurran, ¿vale? Lo que nosotros debemos aprender es a convivir con ellos, ¿vale? Y así como los sismos, cualquier otro evento de origen natural, nosotros debemos de convivir con ellos, ¿ok? Porque esos son fenómenos que han formado y seguirán formando la Tierra, ¿vale? Bien, una de las primeras preguntas que debemos de enfocarnos es qué es el riesgo, ¿ok? El riesgo, de manera simplificada, aquí dice, nos referimos a la probabilidad de pérdidas y daños ocasionados por la interacción de una amenaza con una situación de vulnerabilidad. Es la probabilidad de que ocurra un desastre, ¿vale? Eso es lo que la definición de riesgo. Entonces, vuelvo a repetir, es la probabilidad de pérdidas y daños ocasionados por la interacción de una amenaza con una situación de vulnerabilidad. Es la probabilidad de que ocurra un desastre. Fíjense que aparece subrayado ahí en negrito lo que es la amenaza y lo que es la vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es un fenómeno, vale, vamos a ver esto un poquito más abajo, es un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano, es importante decir esto, que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus bienes y su ambiente, cuando no son precavidos. ¿Vale? ¿Y la vulnerabilidad qué es? La vulnerabilidad, entonces, es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en una planicie cerca de un sistema fluvial son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares altos.
¿vale? Ahí tienen más la aplicación o la ejemplificación de lo que es vulnerabilidad. Bien, entonces, ya habiendo visto estos dos conceptos de amenaza y susceptibilidad, si volvemos a la pena anterior, nosotros en geociencia prácticamente trabajamos directamente con lo que es la identificación de los fenómenos y de los fenómenos o procesos naturales específicamente. ¿Okay? Y eso es nuestra función en geociencia, nuestra función en geología ambiental, es trabajar un poco con la identificación de estos fenómenos. Bien, y contribuir de esa manera a estimar el riesgo. Fíjense entonces que en este grafiquito del artículo, de la lectura que ustedes están haciendo, donde aparecen los dos elementos que acabamos de definir, amenaza, ¿okay? Y del otro lado aparece vulnerabilidad. Son dos digamos, contenidos, ¿okay? Que se hacen dentro del análisis de riesgo. Estos dos contenidos deben evaluarse para tener un análisis de riesgo sensu estricto. Y el análisis de riesgo va a proveer, digamos, la planificación y ordenamiento territorial, digamos, municipal, nacional, ¿vale? Esta es la finalidad de análisis de riesgo. Entonces, si ustedes ven aquí la evaluación de amenaza, entonces tiene que ver con terrenos inestables, inundaciones, crecidas, erupciones volcánicas, sismicidad, depende de la magnitud e intensidad. Todo esto se relaciona con identificación de fenómenos naturales geológicos principalmente, ¿okay? O vamos a llamarlos de ciencias de la Tierra. Factores que inciden sobre las amenazas, cambio climático, alteración ambiental, uso inapropiado del suelo, la ingeniería, y ahí empieza a impactar un poco los factores antropogénicos, ¿okay? Son factores que inciden sobre esta amenaza, pero las amenazas en verdad son de origen natural, ¿vale? Estas amenazas que nos interesan a nosotros. Y la evaluación de la vulnerabilidad, entonces son vidas humanas, viviendas, bienes, infraestructuras, agrícolas, valoración y evaluación de riesgo, capacidad de responder, reponerse. Fíjense que nosotros en geociencia, en geología ambiental específicamente, no vamos a enfocarnos en lo que es la vulnerabilidad, ¿vale? Nosotros nos enfocamos en la evaluación de amenazas y esa es la contribución que nosotros hacemos al análisis de riesgo. Bien, también esta laminita le mandé a trabajar un poco con ella. Yo simplemente la recorté de ese documento que le di. Y en esta lámina se resume un poco cuál es la metodología para realizar, la metodología general para realizar un análisis de riesgo, ¿ok? Entonces, fíjense que aparece como número 1, vamos a ir de la parte izquierda superior hacia abajo. ¿No? El número 1, aquí o antes del número 1. Ok, aparece acuerdo con el mandante, municipalidad, en este caso puede ser el gobierno nacional o cualquier demandante de un análisis de riesgo. Entonces, la primera etapa que nos interesa a nosotros desde el punto de vista técnico es la recopilación de la información. Fíjense que tenemos dos etapas de recopilación de información o dos fases, ¿no? dos ramas, mejor dicho. Una que es la recopilación de información básica, ¿vale? Todo esto que ustedes han hecho parcialmente dentro de su creación del SIC, que son fotografías aéreas, geología y morfología, infraestructura, municipalidad, uso del suelo, todo esto prácticamente es la recopilación de la información ya existente que ustedes estuvieron haciendo con la recopilación o la construcción de su SIC y que es una etapa totalmente dinámica, ¿ok? No se cierra, sino que se va incorporando información a medida que se consigue. La etapa 1B, identificación de zonas de interés especial. Esta es una etapa súper interesante porque fíjense que una de sus acciones es hacer talleres con la comunidad, líderes municipales para recopilar la memoria histórica de los desastres. Acuérdense que yo les decía que teníamos que construir una base histórica de fenómenos catastróficos, digamos, fenómenos naturales que hayan causado una catástrofe, ¿vale? Entonces, una de las fuentes era las comunidades, las personas, ¿vale? Nosotros no vamos a poder ese trabajo en este semestre, pero ustedes lo van a hacer, ¿vale? A través de periódicos, a través de artículos, a través de la Secretaría Nacional de Riesgo y su base de datos, que también es una base de datos, ¿vale? Pero esta parte de interactuar con la comunidad, nosotros, por la contingencia actual, no la podemos hacer bien. Pero entonces en esa parte, entonces analizamos las zonas de interés especial, analizamos fotografías aéreas y mapas, lo que ustedes están haciendo, hacemos trabajo de campo, ¿no? Cosas que nosotros vamos a poder hacer. Y después de allí, entonces, vamos a lo que sería la etapa número 2, que se ha denominado fenómeno, de acuerdo a esta metodología, ¿ok? Entonces los fenómenos, fíjense, dice evaluación de fenómenos, salen descrito cada uno de los fenómenos, que es fenómeno hidrológico, volcánico, sísmico, meteorológico. ¿Vale? Allí nosotros trabajamos en cada uno de la identificación de esos fenómenos.
Y el inventario de fenómenos, ¿ok? Fenómenos gran extensión, cartografiados unos 50.000, fenómenos puntuales representados como puntos, dibujos, diagramas y esquemas, ¿vale? Fíjense que son dos cosas. Ustedes están haciendo este inventario a través de su base de datos. Y la evaluación de fenómenos lo están haciendo a través de la cartografía. Bien. En la parte 3 sería el análisis de amenazas y riesgos. Análisis de amenaza, intensidad relativa del fenómeno, probabilidad de ocurrencia del fenómeno, desarrollo posible en el futuro, identificación del nivel de peligro. Nosotros estábamos haciendo cierta parte, a cierta medida estamos atacando esto con las zonas donde nosotros pensamos que pueden causar, que hemos definido como zonas de alto, bajo y medio riesgo, ¿okay? De acuerdo a unos criterios netamente geomorfológicos. ¿Okay? Se supone que aquí debemos incorporar otros criterios, ¿vale? De acuerdo al fenómeno que estemos analizando. Y después está la parte de análisis de vulnerabilidad y riesgo, que nosotros no participamos en esta parte prácticamente, tenemos que tener otra formación, una formación un poco más social, ¿okay? Y después entraría lo que sería la cuarta etapa, que es prevención y mitigación. En esa etapa, básicamente, lo que hay una identificación de sitios críticos, medidas específicas, prioridades de aplicación, medidas integrales a nivel del municipio, propuestas de planificación territorial y la validación con la comunidad. Esto es súper importante, ¿okay? La validación con la comunidad. La comunidad tiene que validar los resultados que nosotros obtuvimos y los resultados del plan que estamos proponiendo, ¿vale? O que se está proponiendo entre todos, mejor dicho, para finalmente generar un informe y un mapa, un informe que tenga las partes típicas de un informe, pero son, por supuesto, fichas de sitios críticos, programas integrales para todo el municipio, alternativa de implementación, fuentes de financiamiento, planificación territorial, mapa digitalizado y los planes de actuación, ¿ok? Ante el desastre. Bien, entonces esta es una metodología muy general de lo que significaría un análisis de riesgo completo. Nosotros en Geociencia, como vieron, entonces tenemos participación en esta etapa número 1, en la etapa 2, prácticamente completa también. En la etapa 3 tenemos parte de la etapa 3 y en la etapa 4 ya empezamos a participar de manera muy, digamos, muy parcial, ¿ok? Bien. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ya sabemos para qué hacemos el análisis de riesgo, el análisis de amenaza en este caso, cómo lo vamos a hacer, cuál es la función de nosotros como geocientistas. Entonces esta laminita es simplemente para recordarle o algo que ya hemos discutido durante las primeras 2 semanas, y es que los procesos de formación de relieve están controlados por fuerzas externas que destruyen estas formaciones de relieve y fuerzas internas que las controlan. ¿Vale? Aquí hay una lista simplificada de estas fuerzas, pero a nosotros lo que nos va a interesar de esta lámina, más allá de discutir cada una de sus partes que sale, es que esta interacción entre las dos fuerzas, entre la geodinámica, las fuerzas endógenas, ¿vale? Que son internas y las fuerzas exógenas, entonces es la que va a producir lo que llamamos geodinámica completamente. Y la geodinámica, entonces, es la que nosotros vamos a estudiar para poder predecir los riesgos asociados a ese tipo de fuerza, ¿ok? Bien. Entonces, con respecto a los riesgos asociados a geodinámica externa, tenemos, en primer lugar, aparece aquí las inundaciones. Todos estamos familiarizados con una inundación, es simplemente el nivel de agua de un curso de un río, de una zona marina, de digamos, desagüe inclusive, de una zona de colección de agua en una ciudad, simplemente llega a niveles que no son los normales, ¿okay? Alcanza niveles muy altos y ocupa espacios que normalmente no está ocupando, ¿vale? Aquí vemos unas imágenes referenciales, vemos una calle y vemos a una persona caminando por la calle y vemos el nivel del agua donde alcanzó, ¿ok? Esto es una imagen típica de una inundación, ¿vale? No es posible que estemos en una ciudad donde los carros estén llenos de agua hasta las ventanas y las personas estén caminando hasta más arriba del ombligo lleno de agua, ¿ok? Esto es una imagen típica de una inundación. Y aquí vemos una imagen un poco una imagen más extensional, que es más extensa, ¿vale? Donde vemos el agua circulando por muchas partes de la ciudad, ¿ok? Entonces, la inundación se define como el desbordamiento de agua fuera de los límites del cauce de un río o cuerpo de agua, el cual normalmente ocurre en las partes medias y bajas de las cuencas, afectando grandes extensiones de tierra, también llamadas planicies de inundación. Esta es una inundación aplicada directamente a una inundación fluvial, pero también podemos extrapolar este concepto a una inundación marina, ¿ok? Y acuérdense que también pueden haber inundaciones por agua marina, ¿ok?
Bien. Otro riesgo que produce la geodinámica externa es lo que se llaman procesos costeros, ¿ok? O procesos de erosión costera. ¿Vale? El proceso de erosión costera, como vemos aquí, prácticamente hay un talud, ¿vale? Que está simplemente siendo erosionado por la acción del oleaje, y esto está haciendo que se desprendan grandes bloques de roca y sedimentos que caen sobre el mar, ¿ok? En este caso estamos cambiando la morfología de la costa, estamos haciendo una erosión costera. Aquí no hay tanto problema porque no hay, digamos, construcciones ni nada que afecten desde el punto de vista urbanístico ni desde el punto de vista social, más allá del cambio en el paisaje. Por el contrario, aquí a la derecha vemos una imagen donde hay un desarrollo urbanístico prácticamente instalado en las orillas del mar y está ocurriendo un proceso de erosión costera bastante fuerte, ¿ok? O sea, aquí hay exposición de estas viviendas a una amenaza que es la erosión costera, ¿bien? Entonces, la erosión costera es la pérdida de partículas de sedimento por acción del oleaje y viento, un proceso mecánico causado por el oleaje de la costa y puede modificar la morfología de este. Bien, entonces, esto es el fenómeno natural y aquí es un fenómeno entonces que está causando una amenaza y probablemente colocando en riesgo a esta vivienda. Tormentas o huracanes, ¿vale? Son las tormentas huracanes, ¿vale? Son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. La gente llama a estas tormentas con distintos nombres, como tifones o ciclones, ¿vale? Según el lugar donde se producen. El término científico para todas las tormentas es ciclón tropical, ¿vale? Entonces, el término científico que debemos de darle a las tormentas son ciclón tropical, ese es el nombre. Pero, dependiendo en qué sitio de la Tierra estemos, vamos a encontrar nombres como tifón, ciclón, huracán, todos esos son sinónimos. Bien, es simplemente un evento atmosférico extremo que produce una serie de amenazas sobre las zonas, sobre todo zonas costeras. ¿Okay? Bien, seguimos. Entonces, aquí tenemos otro fenómeno asociado a la geodinámica externa, en este caso el deslizamiento, movimientos de pasa o de inestabilidad de ladera, como se quiere. Vemos en la imagen prácticamente lo que es movimiento de un volumen de masa, un volumen de tierra, ¿vale? Un volumen de sedimento, en algunos casos son de roca, ¿vale? Que ha ocasionado que ciertas viviendas que estaban instaladas en la zona simplemente se hayan derrumbado, que ya hayan colapsado. Bien, entonces el deslizamiento de tierra, como usted está súper familiarizado con este fenómeno de geodinámica externa, puede causar una seria amenaza para ciertas comunidades, ciertas casas, ciertas sociedades que se instalan cerca de zonas donde hay movimientos de tierra. ¿Okay? Se definen como movimiento de masa de roca, de detritos o de tierra a favor de la pendiente, bajo la influencia directa de la gravedad. Es la gravedad la que hace darle la energía potencial para que ocurran estos deslizamientos. La rotura de los materiales en la ladera ocurre cuando la fuerza de gravedad excede el esfuerzo de la roca o suelo que conforma la ladera. ¿Okay? La fuerza de la gravedad excede la fuerza de mantenimiento de la roca o suelo en la ladera. Es decir, ocurren cambios en el equilibrio de la fuerza de resistencia al corte y motriz. ¿Okay? Bien. Tenemos otro fenómeno asociado a riesgo por geodinámica externa. En este caso lo llamamos flujo de lodo o de detrito. ¿Okay? Fíjense, en este caso son materiales blandos embebidos en agua que se desplazan a favor de la pendiente. Aquí vemos una imagen para que ustedes entiendan lo que es un flujo de lodo, un flujo de detrito, o un flujo de barro, o colaje de barro, algunos le dicen así, a otros le dicen caludes torrenciales. Depende del sitio donde estemos, lo vamos a llamar de una u otra forma. O sea, hay un sistema de drenaje bien claro instalado. Ustedes logran ver por aquí algunas quebraditas, ¿okay? Algunas avenidas bien limpiecitas que nos indican que hay que está un agua circulando, ¿vale? Un agua circulando probablemente no muy grande, pero que alrededor de esa agua, fíjense, hay una gran cantidad de escombros, de materiales. Miren la imagen de abajo, miren el tamaño de la imagen de abajo, ¿vale? Que prácticamente está ocupando un área en forma de abanico, ¿vale? En forma extensa, y que desciende de una zona de un canal único, ¿vale? Esta zona prácticamente lo que ocurre es que un abanico aluvial específico, una zona normal por donde circula un cuerpo de agua, digamos, muchas veces, a veces puede estar inclusive seco, pero cuando hay fenómenos torrenciales, lluvias donde hay mucha acumulación de agua en la parte alta de la cuenca, estas lluvias pueden ocasionar deslizamientos en la parte alta de la cuenca. Esos deslizamientos
al ser arrojado al canal principal del río, lo que hace es aumentar la capacidad de transporte del agua, porque el agua se carga en arcilla, se carga en lodo, y prácticamente ahora lo que va a tener es aumenta su fuerza de transporte, ¿ok? Aumenta su fuerza de transporte y puede transportar bloques como este que ven en la imagen inferior derecha, ¿vale? O bloques mucho más grandes. Todos estos bloques se transportan con grandes velocidades, como dice aquí, un flujo canalizado muy rápido, con velocidades de 36 a 80 kilómetros por hora. Son flujos que ocurren muy rápido, muy catastróficos, y prácticamente cuando ocurre, arrastran todo lo que está delante de ellos. ¿Okay? Miren la imagen, miren este gráfico, este clúster. ¿Vale? Entonces, pueden ser consecuencias desencadenadas por lluvias torrenciales, deshielos glaciares, movimientos sísmicos. Los lahares son un caso específico de lo que es un flujo de lodo. ¿Okay? En los lahares, entonces hay descongelamiento de una masa glacial. Ese descongelamiento de la masa glacial, aquí en Ecuador es típico por la actividad volcánica prácticamente, arrastra con él toda una cantidad de material que está embebido dentro de la masa glacial y carga con mucho sedimento a el agua, ¿ok? Carga con muchísimo sedimento al agua, mayor del 30%, ese es el límite para que empiece a ocurrir un flujo de lodo. Y ese material es transportado corriente abajo muy rápidamente a través de flujo de lodo, flujo de detritos y causa, digamos, grandes, ¿cómo se dice? Grandes impactos sobre si hay algún desarrollo urbanístico instalado en su alrededor, ¿vale? O en su sitio de recorrido, ¿vale? Bien. Otro fenómeno de dinámica externa o interna, en este caso va a depender, puede pertenecer a una o a la otra, es el fenómeno de subsidencia. ¿Okay? El fenómeno de subsidencia es simplemente el hundimiento del terreno. En esta grafiquita vean el límite verde, que es este límite, especie de grama que está instalada aquí, con la, de suelo, vamos a decirlo así. En el tiempo 2 simplemente esa unidad verde ha perdido espesor en cierto lugar, ¿ok? Ha perdido espesor porque en algunas partes los granos han cambiado su morfología, su arreglo interno, ¿ok? Entonces eso causa un fenómeno de subsidencia en este caso, ¿vale? La subsidencia, su definición oficial es un hundimiento progresivo de una superficie, generalmente de la litósfera, ya sea por el movimiento relativo de las placas tectónicas, a eso nos referíamos como subsidencia interna, que subsidencia asociada a un fenómeno de dinámica interna, mejor dicho, que incluyen tanto la convergencia de las mismas como su divergencia, o en una escala menor, por el asentamiento del relleno del terreno de las cuencas sedimentarias. Vale, esta es una escala menor, entonces más que todo se da por fenómenos de dinámica externa. Por lo menos en el grafiquito, volvemos al grafiquito, fíjense que hay un pozo que está obteniendo agua de un nivel aquí, de un acuífero subterráneo. Entonces, a medida que se extraiga el agua, ese material cambia su arreglo interno, su arreglo de los granos, y al cambiar el arreglo de los granos, entonces pierde espesor, ¿ok? Como si se estuviese comprimiendo, ¿vale? Porque estamos sacando agua prácticamente. Y ahora, entonces, todas las capas que están por arriba simplemente van a bajar un poco, van a subsidiar. En este caso vemos el efecto de esa subsidencia sobre la casa que se está hundiendo. Bien. Bien, o un fenómeno natural asociado a lo que es un riesgo natural por la dinámica interna es el fenómeno o la actividad volcánica, actividad relacionada al volcanismo. ¿Vale? Es un fenómeno que consiste en la salida desde el interior de la Tierra hacia el exterior de rocas sólidas fundidas o magma acompañada de emisión de gases en la atmósfera. No vamos a hablar mucho de estos fenómenos, ya que ustedes tienen una materia específica que se llama vulcanología, ¿ok? Donde hablan muy a detalle del fenómeno volcánico, ¿bien? Simplemente aquí lo vamos a traer para verlo como un fenómeno que produce riesgos naturales, ¿vale? Sismos, ¿vale? Sismo es la superficie terrestre expuesta a una gran serie de movimientos impredecibles, los cuales se originan en el interior de la Tierra y se propagan en forma de onda, lo que es la definición de un sismo, ¿okay? Pueden ser ocasionados por actividad volcánica o por fracturamiento de roca. Bien. Otro fenómeno natural, en este caso asociado al cosmos, no es ni dinámica interna ni dinámica interna, sino el cosmos, son el impacto de objetos extraterrestres. ¿Okay? Un fenómeno que consiste en el impacto entre objetos extraterrestres y la superficie de la Tierra.
Aquí vemos lo que es la huella de un impacto de este estilo, un impacto de un objeto cósmico sobre la superficie terrestre. Vemos claramente que hay un cráter, ¿vale? De un diámetro bastante extenso. ¿Vale? Aquí vemos unas casitas y unas vías, sobre todo, ¿vale? Entonces, imagínense que esto, el efecto que puede causar sobre, digamos, ciertas comunidades o ciertos desarrollos urbanísticos, ¿vale? Todos conocemos el efecto que causó sobre alguna de las especies, no la voy a nombrar aquí, pero todos sabemos lo que causó a finales del Cretácico, ¿bien? Otro riesgo ya no asociado, a los fenómenos naturales son riesgos inducidos por actividad antropogénica. Existen riesgos provocados por la acción humana sobre la dinámica de algunos procesos geológicos o sobre el propio medio geológico. Por lo menos tenemos este riesgo, el riesgo de expansión de arcilla por exceso de riego. Ustedes saben que las arcillas o los fibrosilicatos tienen una estructura cristalina que le permite absorber agua, ¿vale? Permite absorber agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un suelo o una zona donde constantemente la regamos, ¿vale? La arcilla va a absorber agua. En el momento que absorbe el agua, esa arcilla se expande, cambia su tamaño. Entonces, cambia el volumen de espacio que ocupa. Al momento de secarse, se contrae, ¿vale? Y pasa exactamente lo que están viendo ustedes aquí, que son unas estructuras sedimentarias típicas, que se llaman grietas de disecación. Fíjense, el tamaño original de este polígono que yo estoy trazando aquí llegaba probablemente hasta donde está la parte negra, ¿ok? Cuando estuvo expandido. Y al secarse, se contrajo, perdió la humedad y entonces causa nuestra riego. Entonces, imagínense esto que está causando sobre una infraestructura instalada sobre un piso de este estilo, ¿ok? Entonces, esto es un fenómeno que causa, es una amenaza sobre estructuras humanas. Bien. Otro fenómeno inducido por la actividad humana es la erosión y la desertificación continental acelerada a causa de las talas masivas, los incendios forestales, la impermeabilización del terreno, debido a los procesos urbanísticos, ¿vale? No solamente la tala, sino que también la misma impermeabilización de los terrenos puede inducir erosión y desertificación de ciertas masas de tierra, ¿okay? De ciertos espacios de tierra, ¿vale? Son fenómenos netamente inducidos por actividad antropogénica. Fenómenos como este que vemos aquí, deslizamientos, desprendimientos, avalanchas que se dan a veces de manera natural y a veces también son inducidos por la actividad antropogénica. En este caso, tenemos una deforestación en ciertos lugares para hacer una explotación minera y esa deforestación puede causar que estas laderas sean totalmente inestables si no se hacen de la mejor manera y entonces provocar avalanchas, desprendimientos, deslizamientos. ¿Bien? Otro fenómeno también pueden ser inducidos, acelerados por la actividad humana, son el mismo fenómeno de subsidencia que vimos anteriormente de manera natural. Aquí vemos un fenómeno de subsidencia por extracción de petróleo y gas natural. Ese acuífero que está abajo, en vez de ser un acuífero, ahora es un yacimiento de hidrocarburos, imagínense. Está sacando yacimiento de hidrocarburos allí, y en ese yacimiento de hidrocarburos entonces puede causarse una compactación del suelo, ¿vale? Y esta compactación entonces lo que causa es que los niveles superficiales tienden a bajar verticalmente y toda la estructura entonces subsida, ¿vale? Actividades mineras subterráneas, sobre explotación de acuíferos, deslizamientos inducidos por la construcción de obras civiles, ruptura de muros de contención, entre otros, ¿ok? Fíjense, en este caso les pongo un grafiquito de lo que es la cuenca del lago oriental de Maracaibo, en Venezuela. Tenemos la cuenca del lago Maracaibo, que es esta que está aquí, ocupada por agua, una cuenca activa actualmente, donde tiene yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo muy importante. ¿Okay? Los volúmenes de hidrocarburos que se encuentran aquí creo que es el número 5, número 7 a nivel mundial. ¿Okay? Entonces hay una explotación bastante fuerte del volumen de hidrocarburos que están en el subsuelo que ha ocasionado una subsidencia de la Tierra. ¿Okay? Esta subsidencia ha sido tan fuerte que prácticamente el lado terrestre, que está aquí en esta parte donde también hay explotación de los yacimientos, ¿vale? Fíjense los tanques de hidrocarburos de almacenaje que están aquí, este lado de la Tierra en ciertas partes está a una menor cota que el lago, ¿vale? Que el cuerpo de agua. Entonces se ha visto la necesidad de construir una especie como esta que ven aquí, ahora no la vemos mucho, pero esto es un dique prácticamente, que lo que hace es que evita que el agua
pase hacia el lado continental, que tiene menor altura que el lado acuático. Bien, y esto es un fenómeno por sobreexplotación de petróleo, ¿vale? Bien, vamos a entrar ahora a lo que es inundaciones y flujo de lodo. Voy a parar el video aquí para después comenzar con el inundación.